Vale, ya está. Cuando quieras, adelante.
aprovechar si tenéis alguna duda para preguntar ahora. Luego, bueno, le podéis preguntar lógicamente a Antonio también, pero sería mejor ahora. Bueno, pues parece que nada, Antonio, está todo clarísimo. Vale, pues... creo que alguien iba a decir algo. Vale. Pues nada, Antonio, muchas gracias y yo creo que ya, si hay alguna duda, pues... vale. A ver, como ejercicio ahora mismo rápido, ¿estamos hablando, según lo que dice Antonio, aprendizaje supervisado o no supervisado? ¿Qué creéis? Supervisado, ¿no? O sea, os están dando un dataset que está anotado, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que queréis es una clasificación, ¿vale? Ya iba a preguntaros si era clasificación o predicción, pero bueno, ya os lo he adelantado, ¿vale? Es un problema de clasificación binaria, ¿vale? Al fin y al cabo. Entonces, las técnicas que las vais a ver a partir de ahora conmigo, los árboles, con cualquier otra, ¿vale? Es lo que vosotros tenéis que aplicar entre muchas otras cosas que, como Antonio os ha explicado, ¿vale? O sea, no se trata solamente del modelo. El modelo es una parte, pero hay un mundo antes del modelo. Ya os lo hemos explicado en clase. Bueno, yo lo he dicho. Estoy seguro que Antonio lo ha dicho. Estoy seguro que Ernestina lo ha dicho. Hay una parte muy importante, en este caso, de estudio o exploración de los datos anterior a ponerse a hacer modelo, ¿vale? Posibles preprocesamientos o procesamientos de los datos que puedan necesitarse o no. Eso ya es una cuestión que tendréis que ir viendo como según analices modelo y luego, perdón, los datos. Y luego ya iréis a crear ese modelo que, como muy bien dijo Antonio, y esto está muy hilado con lo que yo dije la semana pasada cuando acabamos, la parte de evaluación, hay que tener muy claro esa evaluación, ¿de acuerdo? No vale con 80%, 90%, ¿de acuerdo? Porque... ¿os acordáis la semana pasada, no, el lunes, cuando estábamos hablando de esto, ¿no? Del problema que yo os puse de ejemplo era el tema de lo del COVID, de si, creo que era algo como lo de las vacunas, ¿no? O, no recuerdo muy bien qué, os puse que, o lo del cáncer, ¿no? Que no es lo mismo o no implica lo mismo, o luego de la hipoteca, ¿vale? Un true positive que un false positive, un true negative que un false negative, y por lo tanto, en esas métricas, según como vosotros también hayáis definido los objetivos de negocio y sus correspondientes objetivos técnicos, la evaluación puede verse desde un punto de vista o desde otro, ¿de acuerdo? Y las métricas a aplicar. Las métricas, de momento yo os expliqué el otro día la matriz de confusión, pero vamos a ver un poco más, ¿vale? Veremos las métricas generales, como os dije, precision, recall, etcétera,
pero sobre todo ese análisis un poco pormenorizado de esos valores, ¿de acuerdo? En las matrices de confusión. Entonces, bueno, al final, lo que se os está pidiendo es una práctica que se divide en dos bloques, que es una planificación de proyecto como concepto de Data Science y una ejecución más técnica, ¿de acuerdo? De ese proyecto. ¿Vale? ¿Alguna duda? Aprovechar, ¿eh? De verdad, que no os cortéis, no os sintáis con dudas, porque creo que es mejor que, además aprovechando que Antonio ha presentado ahora el problema, que si tenéis alguna duda más lo preguntéis. Vale, bueno, pues iremos viendo. Entonces, perfecto, gracias. Vale, pues entonces vamos a seguir, ahora que ya Antonio ya ha presentado, vamos a seguir con donde lo dejamos, ¿vale? Bueno, queríamos presentar la práctica hoy porque ya la teníamos lista y para no retrasar mucho más, sobre todo porque hay una parte, aunque la parte quizás de modelado más como tal, de aplicar tal algoritmo o tal otro, ahora mismo no estáis en disposición porque, bueno, no estáis en disposición, estáis en disposición realmente, pero bueno, es verdad que no hemos visto algoritmos concretamente y hoy vamos a empezar con árboles. Sí que hay un gran número de cosas. O sea, podéis hacer, de hecho, todo lo complicado. Aplicar el algoritmo es lo de menos ahora mismo, ¿vale? Aplicarlo y evaluarlo es los pasos menos complejos. Toda la parte del plan de proyecto, toda la parte del análisis exploratorio de los datos y preprocesos que podáis necesitar realizar sobre las variables, ahora mismo ya estáis en disposición porque ya se ha visto, ¿de acuerdo? Como tal. Entonces, bueno, vamos entonces a seguir con donde lo dejamos. Voy a compartir la pantalla un segundo. A ver, voy a poner aquí esto. Y voy a compartir la pantalla. Comparto Screen One. Deberéis estar viendo mi escritorio que... Bueno, realmente nos habíamos quedado unas slides más atrás, habíamos llegado hasta aquí y bueno, había entre medias estas que, a ver, al final era reiterar nuevamente lo mismo, que son ejemplos, en este caso, de una posible, o sea, una posible aplicación de clasificación supervisada, bueno, de aprendizaje supervisado y concretamente de clasificación, ¿vale? Entonces, no tiene tampoco mucha más historia, me vuelvo aquí, ¿de acuerdo? Y lo que quería era llegar ya aquí. Entonces, ahora mismo, vosotros ya conocéis el concepto de supervisado, de aprendizaje supervisado. Bueno, esto de clasificación supervisada es un poco reiterativo realmente, ¿vale? O sea, aprendizaje supervisado, clasificación, predicción. En esta asignatura nosotros siempre nos centramos bastante en clasificación como tal, más que en predicción, ¿vale? No solemos ver generalmente problemas de predicción, porque la gran mayoría que os vais a encontrar, en mi opinión, en casi todos los contextos, van a ser más de clasificación que de predicción. Pero bueno, no tiene tampoco mucha diferencia conceptual y metodológica aplicar uno o aplicar otro, es prácticamente igual. Entonces, dentro de los múltiples algoritmos que hay de clasificación, ¿vale? En aprendizaje supervisado, uno de ellos son los árboles de decisión, ¿de acuerdo? Como veis, hay más. Por ejemplo, los KNN, Naive Bayes, bueno, en realidad una propia red de neuronas, un SVM, bueno, en fin, hay varios algoritmos que se pueden aplicar, pero que tienen mayor o menor complejidad. Mi idea hoy es explicaros árboles de decisión, ¿vale? Y explicaros, yo os voy a explicar, es para el único algoritmo para el que lo voy a hacer, ¿de acuerdo? De todos los que vamos a ver. Que os voy a explicar cómo funciona un árbol, cómo se construye un árbol, cuál es la, digamos, matemática subyacente en base al tema de entropía y ganancia de información y luego veremos cómo eso se representa en Python, cómo se hace en Python, ¿de acuerdo? Mi idea hoy es explicar el concepto teórico del árbol y ver el código de Python y explicarlo, pero no me voy a parar a que vosotros, yo sé que por ejemplo con Lucía habéis hecho más de, bueno, pues de ejecutar, ¿no? Que ya os decía, pues copiar esto, ejecutarlo, ver qué pasa. Yo en este caso para árboles no lo voy a hacer hoy, ¿vale? Porque
prefiero quizás mostraros el código y explicaros lo más que lo copiéis y lo ejecutéis. Todavía para la segunda parte no sé si lo voy a hacer o no, dependiendo un poco de con los tiempos que yo maneje, ¿vale? Porque mi idea es hoy daros árboles, daros el lunes probablemente el resto de métricas, el resto de algoritmos también muy por encima a nivel de enseñaros código, vuelvo a lo mismo, pero no explicar los insights del algoritmo técnicamente porque son bastante más complejos y, bueno, ya os digo que esta asignatura y yo en general nosotros la queremos ver como un concepto más aplicado, más que teórico, más de cómo funciona internamente, aunque, bueno, árboles es verdad que es bastante sencillito de explicar y para que entendáis un poco los conceptos de cómo puede funcionar un algoritmo de este estilo al final, cómo hace las cosas, ¿no? Y luego mi idea sería el jueves, ¿de acuerdo? Esto todo ya os digo que voy según tiempos. El jueves os daría despliegue, ¿vale? Que despliegue en la práctica, Antonio ha dicho que es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque yo despliegue os voy a dar herramientas, os voy a explicar qué herramientas hay según el lenguaje de programación, el framework que estéis utilizando, una opción, otra, si lo hacéis todo lo que estoy diciendo aquí es en Python, ¿vale? Pero bueno, si estáis trabajando con R, pues con R hay unos frameworks, con Python hay otros, etcétera, etcétera. Os voy a hablar un poco de Amazon, ¿de acuerdo? De los web services de Amazon, que es bastante interesante, igual que Google e IBM, para que veáis que hay opciones. Además, no tiene tampoco mucho sentido que me ponga con el detalle de hacerlo porque hay 25.000 tutoriales que podéis seguir de paso a paso que os explican, pero sí que por lo menos los conozcáis y tengáis un poco en cuenta las características. Y con eso finalizaría mi parte, ¿vale? O sea, las 4 sesiones, 3-4 que tengo en mente daros. Entonces, vamos a empezar con los árboles. Bueno, los árboles. La representación, pues como bien dice, es un árbol, ¿de acuerdo? Aquellos que ya, bueno, sois de cuarto, ya conoceréis este concepto porque lo habréis visto, supongo, que en asignaturas tipo estructura de datos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, la representación del árbol es partir de un determinado nodo, ¿de acuerdo? Central, digamos, el nodo superior, y vamos dividiendo en nodos que penden de él, que en este caso esos nodos, ¿vale?, van a representar la verificación de una condición o atributo. Nuestro nodo central, al fin y al cabo, nuestro nodo principal, el que está arriba del todo, es el objetivo al que queremos llegar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos un poco predecir, en función de lo que queremos predecir, que me estoy volviendo loco. El nodo central es el nodo sobre el que partimos, ¿de acuerdo? Para las condiciones. Lo que queremos predecir al fin y al cabo son los nodos hoja, que son esas etiquetas de clase. Entonces, cada nodo que salga de un determinado árbol normalmente puede salir, bueno, un nodo raramente, 2, 3, 4 nodos, depende un poco de las condiciones en las que se divida el conjunto, ¿vale? Eso lo veremos luego cuando hagamos un pequeño ejemplo de creación de un árbol, que es un árbol muy sencillito, pero que nos permite mostrar un poco cómo se va representando. Luego, las ramas representan el valor de la condición, ¿de acuerdo? Esas ramas realmente pueden, al final, suponer, como os digo, acabar en un nodo hoja que representa la etiqueta de la clase, es decir, a lo que yo quiero llegar. En el caso, por ejemplo, de la colonoscopia o del dataset que os estaba diciendo Antonio, lo que planteaban era si ese bloque era útil o no era útil o era, no sé exactamente ahora mismo cómo lo estaba la palabra que ha utilizado Antonio, pero que era algo que puede ser de utilidad, ¿no? Entonces, esos son los posibles o los potenciales nodos hoja. Bueno, las construcciones de los árboles de decisión se hacen en 2 fases generalmente. La primera es construir el propio árbol, ¿de acuerdo? Con lo cual, se parte de la base de que todos los conjuntos, todos los individuos, tuplas o elementos del conjunto de entrenamiento están en esa raíz o nodo superior, que luego se divide recursivamente en base al atributo seleccionado. ¿Cuál es ese atributo? ¿Cuál es el atributo que estará al principio? Bueno, pues eso lo veremos luego en base al cálculo de la entropía, ¿de acuerdo? Y luego se hace una poda del árbol. La idea de la poda es fundamentalmente, los árboles de decisión, una de las características que tienen en función del conjunto de datos, lógicamente, con el que trabajemos, es que pueden tener una profundidad muy grande, ¿de acuerdo? Esa profundidad lo que hace es darle una complejidad mayor a la toma de decisión, porque al fin y al cabo, como os decía antes, si de un determinado nodo penden varias ramas, ¿de acuerdo? Cuantas más ramas pendan, significa que más condiciones hay para navegar de ese nodo en el que estamos al siguiente nodo.
lo cual le da complejidad. Pero además de esto, lo que puede pasar es que cuando los datos, el conjunto de datos que tenemos, digamos, no es muy disperso, ¿vale? Lo que da lugar es que a veces, para intentar representar que todos los ejemplos cuadren dentro del árbol, porque al final todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento tienen que cuadrar con una condición u otra, es decir, no me vale de que si yo he entrenado con 700 ejemplos, 680 lo cumplen y 20 no. No. Los 700 tienen que cumplir una condición u otra para al final llegar a un nodo, ¿de acuerdo? Hoja, en el que me diga si el resultado es que sí o que no, positivo o negativo, blanco o negro, ¿de acuerdo? Las etiquetas de clase. Con lo cual, como digo, lo que puede pasar en estos casos es que haya ante una variedad de datos demasiado grande, se puedan dar demasiadas subcondiciones hacia abajo, ¿vale? Y se puedan generar árboles con una profundidad muy grande. Dame un segundito. Voy a abrir aquí. Vale, perdón. Ya hace un poquito de calor aquí y va a abrir. Vale, entonces, bueno, la utilización de los árboles de decisión es tan sencillo como que lo que me permite es clasificar una muestra desconocida. Bueno, lo de la poda, fundamentalmente, la idea de la poda es tratar de reducir esa profundidad del árbol y tratar de simplificarlo. Veremos luego que, bueno, yo aquí os digo que se hace construcción y poda. Hay algoritmos, de acuerdo, que tienen alguna particularidad sobre el tema de la poda y bueno, digamos que se puede ejecutar de una manera un tanto paralela, ¿vale? Esa reducción de la profundidad. Y bueno, la utilización del árbol, la idea es, yo tengo mi problema y imaginaros lo que vais a hacer para la práctica y yo lo que tengo es un nuevo bloque y necesito que me digas si ese bloque es representativo o útil o no. Entonces, lo que haría sería, en base a la información que define a ese bloque, que ahora mismo son 26 no sé cuántas características ha dicho Antonio, ¿vale? Esas 26 características, 23, o las que vosotros decidáis utilizar, porque al final puede ser que de las 26 o 23 os quedéis con 17, con 15, haya una serie de variables que descartéis, haya una serie de variables que agrupéis, ¿de acuerdo? Eso forma parte de todo el preprocesado anterior. Entonces, cuando tengáis vuestro conjunto final de variables, el conjunto final de variables será el que se le mandará al árbol como una nueva instancia y en función de los valores de las variables, empezando por la primera variable que considere que será la que el proceso de construcción del árbol haya determinado que es la principal, se irá luego bajando en función de los valores que tenga. Pues si, por ejemplo, empezamos con el tamaño de, imaginaros, lo de los subbloques que decía Antonio, de dividir en 4 bloques, los subbloques de 32. Por lo que sea, imaginaros que uno de esos subbloques o la media de uno de esos subbloques es el primer atributo. Bueno, pues en función del valor que tenga de media, me irá hacia la rama derecha, hacia la rama central, hacia la rama izquierda. Digo derecha, central, izquierda, asumiendo que tengo 3 ramas. O me irá hacia la rama que sea, ¿vale? Puedo tener 3, puedo tener 2 o puedo tener 50. Como os digo, eso depende mucho de cómo se construye el árbol y sobre todo de la proporción de elementos con respecto a la clase, que eso lo vamos a ver. Se va a ver muy, muy fácil con el ejemplo que os voy a mostrar luego, ¿vale? No es este ejemplo, esto es simplemente una representación de un árbol muy sencillito. En este caso, clasificar las mañanas de sábado en si son o no adecuadas para jugar al tenis, ¿de acuerdo? Partiendo de la base de que tenemos 3 variables, ¿de acuerdo? Que es lo que el tiempo, digamos, en general que hace, soleado, lluvia y overcast, que creo que no, overcast ahora mismo no sé lo que significa realmente, no sé si será como medio, ¿vale? Luego el nivel de humedad y luego el viento, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, lo que yo tengo es un conjunto de entrenamiento que me va a permitir generar este árbol. Oye, si está en este overcast, ¿de acuerdo? Pues sí, se puede jugar al tenis. Si llueve, ¿de acuerdo? Miro el viento. Oye, hace mucho viento, strong, no puedo jugar al tenis. Hace poquito viento, venga, puedo jugar. Y si está soleado, pues miro la humedad. Oye, la humedad es normal, puedo jugar. La humedad es muy alta, no puedo jugar, ¿vale? Y este árbol se construye en base a un conjunto que vosotros tendréis previamente clasificado, en el que os dirá,
Para este outlook, este humidity y este rain, ¿vale? Que son mis tres variables, si se juega, no se juega, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo que os está dando Antonio en el datos.csv. Una serie de variables y si es relevante o no relevante. Entonces, simplemente que entendáis que es cómo va a funcionar el árbol. Imaginaros en este caso que yo tengo eso, una instancia nueva que me dice, oye, está soleado, bueno, aquí, por ejemplo, hay una cuarta variable que no sé muy bien por qué en este ejemplo no aparece, ¿vale? La del temperature. Puede ser que esa variable se haya descartado porque no represente ningún tipo de información válida, con lo cual puede pasar, ¿vale? Humedad alta y wind strong. Pues entra por un camino, ¿de acuerdo? Y te predice una cosa u otra. Los árboles también se pueden transformar al final, es algo que estáis viendo más o menos trivial, ¿no? Si esto y esto y esto, sí. Si esto... Perdón, que me muero. Si esto y esto y esto, no. Si esto, ¿vale? Al final son reglas. Los caminos que siguen el árbol se pueden trabajar como reglas. Son lo que se llaman, ¿de acuerdo? Reglas de inferencia, reglas de producción que me permiten al fin y al cabo hacer exactamente lo mismo que hace el árbol. Es lo mismo, ¿vale? Me da igual que lo tenga representado así o que lo tenga representado así, ¿de acuerdo? La única diferencia es que la visualización generalmente de las reglas puede ser un pelín más compleja. ¿Por qué? Porque este árbol es muy sencillito, ¿vale? Pero si tenemos un árbol un poquito más complejo, donde, como os digo, imaginaros que haya un número mayor de ramas que pendan de cada una de las posibilidades de variable, lo que puede pasar es que la variabilidad para generar una regla sea muchísimo mayor, con lo cual el número de reglas que se generen aquí sea más alto, ¿vale? Y para un, digamos, humano, entenderlo le puede ser un pelín más complicado. Aún así, siguen siendo enfoques que, como os expliqué el otro día, son explicables. Es decir, no estamos partiendo de un algoritmo que sea extremadamente complejo de interpretar o de entender, ¿vale? Bueno, los árboles de decisión, ¿de acuerdo? Hay dos tipos. Los que son de clasificación, valores de salida discretos, es decir, sí, no, blanco, negro, yo qué sé, muere, no muere, válido, no válido, etcétera. Y los de regresión, que son valores de salida continuos, por ejemplo, para intentar predecir un valor numérico, pues la temperatura, ¿vale? O un nivel o lo que sea. Nosotros, en este caso, vamos a ver árboles de clasificación, ¿de acuerdo? Pero los de regresión tienen una dinámica de funcionamiento relativamente parecida, ¿vale? Un segundo, que voy a pasarme a las otras slides, que son las propias de árboles. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios algoritmos para construir el propio árbol, ¿de acuerdo? O sea, para un árbol de clasificación, ahí yo os muestro ID3, T4, 5, CLS, ID4, etcétera. ¿Vale? Aquí lo que os hago es mostraros algunos de estos, ¿de acuerdo? ID3 es, digamos, o fue uno de los principales, ¿vale? Es un algoritmo que crea un árbol multicamino y trata de encontrar para cada nodo cuál es la variable categórica que genera la mayor ganancia de información. Veremos luego qué es esto de la ganancia de información, ¿vale? Los árboles se construyen hasta el máximo tamaño y luego se realiza una poda. Acordaros, antes os dije que generalmente este tipo de algoritmos funcionan en dos pasos, creación, poda, ¿vale? Entonces, como en este caso funciona ID3. C45 es como el sucesor, ¿de acuerdo?, de ID3, elimina, bueno, una restricción que no he dicho antes, que es que las variables tienen que ser categóricas, ¿vale?, en ID3. No podría trabajar con variables continuas, en un principio, ¿vale? O sea, la idea es que no puedo. Luego veremos que realmente, y esto lo habréis visto seguramente con Antonio, me parece en el preproceso, creo que con Antonio, podéis convertir variables numéricas a variables categóricas, ¿de acuerdo? O sea, tener una variable numérica no impide que yo no la pueda discretizar en base, lógicamente, a una regla, ¿de acuerdo? Que será cuando pertenece a una categoría, cuando pertenece a otra, según el valor numérico que tenga. Entonces, yo puedo coger y derivar mi variable numérica como una variable categórica o directamente, en algunos casos, a variable numérica asignarle una clase como tal, ¿de acuerdo? Eso es una discretización directa en la que yo cojo y en vez de definir por potenciales rangos de valores, digo, oye, mira, tengo esto, 1, 2, 3, pues 1, 2, 3. Bueno, de hecho voy a cambiar para que se vean grande, que estoy en otra vista de moderador aquí.
¿vale? Entonces, bueno, el C45 elimina esa restricción, ¿vale? Simple y llanamente haciendo esa discretización. Y luego el C5, que, bueno, es una mejora del 4.5 para usar menos memoria y generar conjuntos de reglas más pequeños, ¿de acuerdo? Para tratar de agrupar. Eso también es importante. Los conjuntos de reglas que se generen dependen mucho, lógicamente, de cómo se ejecute el algoritmo, pero puede pasar, y pasa, que cuando tenemos un conjunto de datos que, como os digo, la distribución es poco homogénea, puede dar lugar a que el número de reglas que se generen sea muy alto, con lo cual, perdón, el número de reglas no, el número de posibilidades de ramas que se generen sea muy alto, con lo cual eso de una manera implica también que los conjuntos de reglas puedan ser más grandes, ¿vale? Porque tengan que cumplirse más condiciones para ir por unas ramas o por otras. Bueno, vamos entonces a hacer un ejemplo en el que vamos a construir un árbol aplicando, en este caso, ID3, ¿de acuerdo? Sobre un conjunto de datos muy pequeñito y muy sencillito, ¿vale? El ejemplo es que un banco quiere clasificar a los clientes entre buenos y malos en base a una serie de variables. Esas variables son la vivienda, el número de hijos, la tarjeta que posee y el tipo de contrato, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy pequeño, ¿vale? Está hecho así para que no se vaya de madre, porque lógicamente esto visualmente con 4 variables o 5 variables se puede hacer relativamente fácil. Lo vamos a ver, que además voy a ir pasito a pasito y vamos a ver cómo se construye el árbol de una manera sencillita, pero con un número de variables relativamente grande, la construcción, ¿de acuerdo? El hacer la construcción de manera manual ya se complica, ¿vale? Lógicamente, cuando lo tenemos automatizado con un algoritmo, pues no con un algoritmo, sino que a nivel computacional, pues lógicamente simplifica las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, para facilitar a los agentes de banca el proceso de conceder un crédito, quiere aprender cuáles son los factores que influyen en que un cliente va a ser bueno o malo, ¿vale? Entonces, según estas 4 variables, los clasifican como buenos o malos. Esto se supone que esto es lo de siempre. Clasificación trata de learn from the past to predict the future, ¿vale? O sea, queremos aprender de lo que tenemos, de la información que tenemos del pasado, para ver si podemos efectivamente predecir ese futuro. Lo que queremos es generalizar o aprender de nuestra experiencia. Y eso es lo que vamos a intentar. Bueno, el funcionamiento del ID3. Eso lo voy a ir pasando porque prefiero que... O sea, os voy a explicar cómo son los pasos, ¿vale? Pero luego los vamos aplicando. La idea es seleccionar un atributo que maximice la separación de ejemplos. Esto de maximizar la separación de ejemplos lo vamos a ver ahora, ¿vale? Se crea un nodo para ese atributo con tantas ramas como valores tenga. Bien, cada atributo tiene un número de valores potencial. ¿Cuántos, por ejemplo, valores diferentes tiene la variable vivienda? Venga, ¿quién me dice? ¿Cuántos tiene? 3. ¿Cuántos tiene hijos? Vale, según eso, 3. Esta va con un poquito de tricky. Luego comentamos, ¿vale? Tarjeta, 2. Y contrato, 3, ¿no? El tema de los hijos. Os he dicho antes. Estábamos explicando y dije, bueno, C45 elimina la restricción de las variables que tengan que ser categóricas. Y yo os he dicho que vamos a aplicar ID3, ¿vale? Que en teoría no me permite trabajar con variables categóricas. Trabajamos en este caso, perdón, con variables continuas, con variables numéricas, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer aquí es hacer una simplificación de lo que implica la variable hijos con respecto a las posibles categorías que podría ocupar. Es decir, tú no puedes tener 0,5 hijos, ¿no? Eso creo que lo tenemos más o menos claro, ¿no? Ni puedes tener 1,5. Tienes, o no tienes, o tienes 1, o tienes 2, o tienes n, ¿de acuerdo? Pero es verdad que el valor de la variable numérica hijos, en este caso, ¿vale? Aunque es un valor numérico, es un valor potencialmente limitable, ¿de acuerdo? Es decir, es un valor que generalmente, salvo casos, ¿de acuerdo?, que tienen muchos hijos o que, y bueno, con muchos, aún así, probablemente en la época de vuestros padres o mis padres era más común, seguro que alguno tenéis, ¿no?, que tienen 7 hermanos, 8 hermanos, cosas de ese estilo, era relativamente más común y aún así es un número bastante limitado, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que es un número que podemos categorizar, ¿de acuerdo?, de manera bastante sencilla. Lo podríamos discretizar, ¿vale? Perdón, no categorizar, discretizar lo mismo. Esa discretización se podría basar en cuanto a rangos, ¿vale? De 0 a 2
pequeñas familias, de 2 a 5, familias grandes, de 5 a 8, familias muy grandes, por ejemplo. Pero en mi caso, lo que vamos a hacer en este caso es dejarlo simplemente como que el 0 es 0, variable 0 equivalente a categoría de 0 hijos, sin hijos, el 1 es un hijo y el 2 son 2 hijos. Es decir, vamos a hacer una discretización directa de cada valor de la variable es un valor diferente de tipo categórico, ¿vale? De tipo discreto, para simplificar el problema, ¿de acuerdo? Porque si no, no podríamos trabajar con i de 3. Entonces, bueno, crear un atributo que maximice la separación de ejemplos, luego veremos esto exactamente, un nodo para ese atributo con tantas ramas como valores tenga, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando creemos un nodo para el contrato, habrá 3 posibles opciones. Cuando lo creemos para hijos, habrá 3 posibles opciones. Cuando lo creemos para tarjeta, habrá 2 posibles opciones, ¿de acuerdo? Entonces, se generan tantas ramas como valores tiene el atributo sobre el que estamos, en este caso, haciendo la operación, ¿de acuerdo? Para ver por dónde vamos u otro. Esto es muy importante porque el número de ramas está completamente ligado, ¿de acuerdo? En este caso, potencialmente, al número de valores diferentes que tiene. Por eso os dije antes que en determinados conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Donde la información está, bueno, y muy dispersa, aquí me refiero a que tenemos variables con potenciales valores muy amplios, el número de ramas que se genera puede ser muy amplio, a no ser que se hagan también, que esto pasa, lo podéis hacer en la parte de preprocesado, que hagáis agrupaciones. Es bastante común. Por ejemplo, que tenéis una variable que imaginaros, es una variable categórica, ¿de acuerdo? Categórica, además categórica no ordinal, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de orden, con lo cual, posibles valores discretos. Puede pasar que por una determinada razón veáis que hay determinados valores que queréis agrupar. Bien, os pongo un ejemplo, además reciente de una cosa que he estado haciendo. Hace poco estuvimos con un proyecto que queríamos, se quería hacer un tema de sentiment analysis sobre Twitter, ¿vale? Análisis de sentimientos sobre Twitter, sobre vacunas, ¿de acuerdo? Sobre vacunas de una farmacéutica. Entonces, ellos lo que querían era ver si se hablaba de manera positiva o negativa. Y una de las cosas que hicimos fue utilizar una herramienta comercial, ¿de acuerdo? Que nos permitía hacer este análisis de sentimientos, pero lo que vimos es que en vez de decirnos si un tweet era positivo o negativo, ¿de acuerdo? 2 clases, simple y llanamente, este nos decía 5 clases, ¿no? Nos decía muy positivo, positivo, neutro, muy negativo, negativo, muy negativo, 5 clases. Claro, esa variable que es mi output, que es el sentimiento, ¿de acuerdo? Ahí tenía 5 posibles valores. Lo que hicimos, por simplificación del problema, fue coger y agruparlos y dijimos, mira, todo lo que sea muy negativo, muy negativo y negativo, lo consideramos de la clase de tipo, o si fuera negativo, es decir, esos 2 los juntamos en uno y luego neutro positivo y muy positivo los consideramos como, no voy a decir positivo, pero no negativo, ¿vale? O sea, no negativo. Entonces, lo que nos permitía era 5 valores discretos pasarlos a un subconjunto de 2, de tal manera que luego nos simplificaba el problema para trabajar con él. En este caso es un ejemplo de agrupaciones que podéis hacer dentro de los datos y que pueden tener sentido según la semántica de vuestros datos, según lo que queráis hacer o según lo que veáis, de acuerdo a los propios datos, porque podéis ver que no tiene sentido que estén distribuidos en 5 categorías 10 y los agrupáis en 3. ¿Vale? En 3, en 4 o en las que sean. Entonces, simple y llanamente que lo tengáis en cuenta porque el número de ramas depende de esto. Bueno, se propagan los ejemplos de entrenamiento que se correspondan con el valor del atributo, ¿vale? Básicamente, esto lo que se refiere es a que los datos que nosotros tenemos con lo que vamos a entrenar, que bueno, para nuestro para nuestro ejemplo es esto, que son, 6 datos, o sea que realmente no tenemos apenas información, pero bueno, es con lo que vamos a trabajar. La idea es que esos ejemplos, en función del valor del atributo que tenga, van por una rama o van por otra, para que luego el resto de pasos se aplique de una forma o de otra. Concretamente, lo primero que miramos es, si todos los ejemplos son de la misma clase, ¿de acuerdo? Entonces el nuevo nodo es un nodo hoja. Es decir, imaginaros que nosotros estamos yendo por la clase de la tarjeta de débito, ¿vale? O sea, perdón, por el atributo o la variable de la tarjeta de débito.
Entonces yo tengo mi nodo, ¿de acuerdo? Mi atributo tarjeta, débito y crédito. Cada uno va por un lado. Y resulta que todos los de débito son malos clientes y todos los de crédito son buenos. Si eso ocurre, todos los ejemplos son de la misma clase, entonces ese nodo, ¿de acuerdo? Es un nodo hoja. Esos nodos son nodos hoja, con lo cual me permiten ya directamente llegar a una conclusión, ¿vale? Etiquetándose en la clase que corresponda. Si no, se continúa el proceso usando eliminando ese atributo, ¿vale? La tarjeta ya la has usado, con lo cual ya no lo tienes más en cuenta y sigues con el resto de atributos, ¿de acuerdo? Que has propagado por cada rama. Esto, así según lo estoy explicando muy tal, puede sonar un poco complicado, pero no tiene tanta historia, ¿vale? Bueno, la maximización de la separación de ejemplos, ¿de acuerdo? Para maximizar la separación de ejemplos, ¿de acuerdo? Lo que se hace es minimizar la entropía, ¿vale? Se maximiza la separación minimizando la entropía. Suena un poco maximizar con minimizar, no es contradictorio, es simplemente que es así, ¿de acuerdo? La entropía lo que hace es medirnos cómo de organizado está un conjunto de datos en un sistema, ¿vale? Un sistema cerrado usando esto, bueno, yo probablemente no tengo que explicaros sobre todo lo que es la entropía, porque creo que probablemente lo sabréis bastante mejor que yo, ¿de acuerdo? Y no me voy a meter con mucho detalle. Pero bueno, la idea es ver cómo de organizado está un conjunto usando la proporción de entradas que pertenecen a cada clase de un atributo, ¿bien? La entropía la calculamos con esta fórmula, ¿de acuerdo? Es el menos sumatorio, ¿vale? Para todo elemento X perteneciente al conjunto X, que es el conjunto de clases del problema, ¿de acuerdo? P de X por el logaritmo en base 2 de P de X, siendo P de X la proporción de ejemplos de entrenamiento que pertenecen a esa clase X, ¿de acuerdo? Lo mismo, bueno, vosotros que, ya os digo, yo que mis matemáticas, yo acabé la carrera en 2008 y os aseguro que las de matemáticas, aunque no las no las saqué al principio, tampoco las saqué al final. Entonces, mi matemática está bastante oxidada, no me voy tampoco a meter mucho con esto. De todas maneras, lo veremos con un ejemplo, sustituyendo cada uno de esos X, P de X, logaritmo en base 2, para ver qué resultado nos da, ¿vale? Cuestiones importantes. Si todos los ejemplos de un subconjunto pertenecen a la misma clase, la entropía es mínima, es decir, es cero, ¿vale? Y si están equitativamente distribuidos en las diferentes clases, la entropía es máxima, 1, ¿vale? Estos son los dos casos extremos, donde en este caso, si la entropía es máxima, hay una menor separación de ejemplos, mientras que si la entropía es mínima, hay una mayor una mayor separación de ejemplos, ¿de acuerdo? Sí, estaba pensando otra cosa. Vale, entonces usamos esa entropía para determinar la ganancia de información cuando dividimos el conjunto de datos según un determinado atributo. Y el que llega a una mayor ganancia de información es aquel que usaremos para discriminar. Básicamente esto se trata de un proceso en el cual se van calculando las ganancias de información en base a esos cálculos de la entropía y seleccionando cuáles son los atributos con los que voy a empezar, siendo el primer atributo el raíz, ¿de acuerdo? Que va a ser uno de los 4 que hemos visto. Bueno, la fórmula de la ganancia, ¿vale? Es la que tenéis ahí. No me voy tampoco a parar mucho en ella porque lo vamos a ver con el ejemplo, ¿vale? Entonces, empezamos nuestro proceso calculando, en este caso, las entropías. Tenemos que calcular la entropía para vivienda, la entropía para hijos, la entropía para tarjeta y la entropía para contrato. Para las 4 variables, ¿vale? Empezamos por vivienda. Yo lo voy a hacer para vivienda, voy a ver cómo se calcula para vivienda y luego automáticamente voy a poner los valores que serían para hijos, tarjeta y contrato. Es decir, no voy a repetir el proceso de cálculo de entropía por cada uno, simplemente pongo el primer ejemplo con vivienda y el resto es aplicar exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que me interesa ver es qué valores de entropía tengo para cada variable, ¿bien? Entonces, vivienda tiene 3 valores, por lo tanto tenemos 3 subconjuntos. El subconjunto de los de hipoteca, el subconjunto de los de pagada y el subconjunto de los de alquiler. Antes de seguir, ¿qué es lo primero que podéis observar ahí? ¿Qué creéis que va a pasar? En base a lo que he explicado. ¿Qué creéis que va a pasar con esos valores que tengo ahí? ¿Qué cosas ya podréis decir? Joder, yo creo que esto va a ir por este lado o va a poder ir por esto. En función de lo que estáis viendo.
Justo, efectivamente. Pagada y alquiler son subconjuntos de un elemento. Perfecto, ¿vale? ¿Qué más? Eso ya nos va a dar lugar a una cuestión, ¿no? Que será que esas dos posibilidades, ¿de acuerdo? Van a dar lugar a que se determine probablemente, ¿de acuerdo? A raíz de ellos, nodo soja. Pero ¿qué más podemos ver? Eso lo has identificado perfecto. Ahora imagínate que quitas pagada y quitas alquiler. ¿Qué pasa con los de hipoteca? ¿Qué característica ves con los de hipoteca? ¿Qué veis? No, os fijaros, la primera de hipoteca, ¿qué tipo es? Bueno. La segunda, malo. La tercera, bueno. La cuarta, malo. ¿Qué pasa ahí? Están equitativamente distribuidos. ¿Qué dijimos antes cuando los valores estaban equitativamente distribuidos? La entropía es máxima, ¿de acuerdo? Con lo cual, como la entropía es máxima y yo lo que trato es de minimizar la entropía, ahí voy a tener un pequeño asunto, ¿vale? O sea, lo que quiero simplemente... A ver, es que este ejemplo está hiper preparado, o sea, entenderme, está hecho así, ¿vale? Pero está hecho así también para que sea más sencillo de ir pasito a pasito viendo cómo va a resultar, ¿vale? Entonces, la cuestión es que con eso voy a tener una cuestión. ¿Cómo calculaba la entropía? Decíamos, es menos el sumatorio de, para cada valor de X perteneciente al conjunto de valores al X grande, ¿vale? Totales, la proporción por el logaritmo en base a 2 de la proporción. Entonces, la entropía de vivienda, ¿vale? Va a ser un sexto por la entropía de lo que tiene vivienda con pagada. O sea, el valor pagada de vivienda. Un sexto porque de 6 ejemplos solamente hay uno, ¿vale? Lo que identificó el compañero al principio. Más un sexto de la entropía que haya en alquiler. Lo mismo. Más 4 sextos de la entropía que haya en hipoteca, ¿vale? Entonces, al calcular las entropías individuales, de acuerdo, con dos clases, la entropía, ¿vale? Con dos clases, bueno o malo, ¿vale? Porque es lo que es lo que queremos llegar. La entropía va a ser la relación entre la proporción de ejemplos de una clase y de la otra, ¿vale? Como no es una clasificación de tipo ternaria, al fin y al cabo solamente estamos dividiendo en dos posibles elementos, es una proporción de lo que hay en una y lo que hay en otra, ¿vale? ¿Qué pasa con la entropía de alquiler y la entropía de pagada? Todos los ejemplos pertenecen, en este caso, a la misma clase, porque solo hay un elemento para ambos, solo hay un ejemplo, ¿vale? A la misma. Y cuidado, con a la misma me refiero a que, al haber solamente uno es bueno y otro es malo, sin más, ¿vale? No estoy diciendo que tengan que pertenecer los dos a bueno o los dos a malo. Lo que estoy diciendo es que solamente hay un ejemplo para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, intuitivamente, esa entropía, ¿de acuerdo?, sería cero, ¿vale? Serían iguales. Esta fórmula lo que hace es equiparar, ¿de acuerdo?, los valores de pagada y los valores de alquiler, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, primero, calculamos el valor de uno, ¿de acuerdo?, del sumatorio, en este caso, para la proporción de ejemplos buenos, ¿de acuerdo?, y la proporción de ejemplos malos. Con lo cual, al final, los resultados que me van a dar son los mismos. O sea, que la entropía es cero. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba cuando la entropía era cero? Vuelvo para atrás, ¿vale? Es mínima, con lo cual es porque todos los ejemplos pertenecen a la misma clase. Esto de volver para atrás es simplemente para que veamos que se verifica, ¿de acuerdo?, los elementos que os he ido explicando. Entonces, efectivamente, tenemos que es cero. Bien. Los nodos resultantes, ¿vale? Si al final de la entropía de discriminar vivienda es mínima, serán nodos etiquetados como la clase bueno y malo, ¿vale? Porque directamente esos nodos no tienen más recorrido, no se puede tirar más de ellos. Ahora, vamos a ver qué pasa con el de hipoteca, ¿de acuerdo? La vivienda que tiene hipoteca. Hay ejemplos de más de una clase, ¿vale? Recurrimos a la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es aplicar esto, ¿vale? 2 cuartos, logaritmo más de 2 cuartos, etcétera. Y lo que vemos es que es 1, ¿de acuerdo? Vemos que ahí tenemos seleccionados los ejemplos de hipoteca que efectivamente pertenecen a dos clases.
Es 1 porque están equitativamente distribuidos. 2 pertenecen a bueno y 2 pertenecen a malo. ¿De acuerdo? Si fueran 3 y 1, no serían equitativamente distribuidos y el valor, en este caso, de la entropía el valor resultante del valor hipoteca de la vivienda, el valor de entropía, no sería 1, ¿vale? Sería un valor menor que 1. Tampoco sería 0, ¿de acuerdo? Porque hay más ejemplos y se distribuyen, pero sería, pues podría ser un cuarto y 3/4, ¿de acuerdo? Y poco más. Las opciones realmente con 4 elementos es un cuarto y 3/4 para uno o para otro, o 2/4, ¿de acuerdo? Para uno y para otro. No hay muchas divisiones más con 4 ejemplos. Entonces, la entropía de los atributos al final queda de esta manera, ¿de acuerdo? Si calculásemos, vuelvo a lo mismo, calcular la entropía de vivienda total es esto, ¿eh? Al final es 1/6, ¿de acuerdo? Por la entropía de pagada, que habíamos dicho que era 0, la entropía de alquiler, que era 0, ¿vale? Es 1/6 por 0 más 1/6 por 0 más 4/6 por el de hipoteca, que es 1, con lo cual esos 4/6, ¿de acuerdo? Al final es 4/6 de 1, que son 4/6, que es ese 0,66, ¿de acuerdo? Este proceso lo repetiríamos para todos. O sea, es exactamente hacer lo mismo, pero para todas las variables. Entonces, yo ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el atributo más indicado teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora y en base a estos valores de entropía? Para empezar como nodo raíz. Exactamente, el de contrato, que es el que tiene menor entropía, ¿vale? Justo. Entonces, es el que realmente me va a servir para empezar a generar el árbol, ¿de acuerdo? Empezaría aquí. Entonces, contrato, bien. Opciones que hay con contrato, ¿vale? Funcionario, asalariado y autónomo. ¿Qué pasa con funcionario? Solo hay un ejemplo. Con lo cual, automáticamente la rama de contrato con funcionario deriva un nodo hoja, que es que me dice que es bueno. Y con autónomo pasa exactamente igual, pero en este caso me dice... me dice también que es bueno, que estaba pensando que era malo. No, me dice también, que es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que mi árbol va a resultar en que si tengo una nueva instancia que clasificar, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a mirar es el contrato. Y si es funcionario o es autónomo, de puta madre que tienen conseguido el crédito, ¿vale? Porque según mi modelo son buenos clientes, buenos pagadores probablemente, ¿vale? En todo lo que hayan analizado ha resultado este árbol. Vale, perfecto. Bien, una vez yo he cogido y me he descargado o me he descartado de ese árbol, de esa variable, lo que yo tendría que volver a hacer es volver a recalcular las entropías, ¿de acuerdo? De los diferentes atributos. ¿Por qué? Porque las entropías van a cambiar en este caso, porque vas a quitar ejemplos, vas a quitar instancias que pertenecen a un tipo o a otro realmente, ¿de acuerdo? Porque ya sabes que los que son buenos o los que son autónomos o los que son funcionarios deducen al final, no deducen, llevan a un nodo hoja, con lo cual recalcularías, ¿vale? Al recalcular, esto es volver a ejecutar el mismo proceso, el siguiente elemento entonces, cuando entro por contrato y no es autónomo ni es funcionario, sino que es asalariado, ¿qué es lo siguiente que miro? El que tiene menor entropía nuevamente, que va a ser la vivienda, ¿de acuerdo? Y con la vivienda pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Porque... aquí justo. Con la vivienda pasa lo mismo, sí. Cuando estoy con una hipoteca, ¿de acuerdo? Asumo que es malo. ¿Por qué? Porque de los ejemplos que me quedan, ¿de acuerdo? Disponibles, si os fijáis aquí, tengo con hipoteca, los dos son malos, ¿de acuerdo? Con lo cual, automáticamente yo puedo coger y puedo generar un nodo hoja, ¿de acuerdo? Para ese valor de la hipoteca. Y luego sí que lo que tengo es que si está pagada, ¿de acuerdo?, puedo automáticamente decir que es bueno y si está en alquiler también puedo decir que es malo. En este caso es porque no quedan más ejemplos para discriminar y entonces alguno me diréis, ¿y qué pasa con los hijos? ¿Vale? Bueno, pues es que los hijos realmente no son necesarios llegar a ello, ni la tarjeta, ¿de acuerdo? Mi modelo es suficiente con esas
variables. A ver, mi modelo actual es suficiente con esas variables para llegar a tener todas las instancias perfectamente clasificadas dentro del árbol, ¿de acuerdo? Por lo cual no hace falta llegar a ello, ¿vale? No es necesario. Bien. Bueno, ID3 es un algoritmo heurístico, ¿vale? No garantiza ni que el árbol generado sea de tamaño mínimo, ni el número de nodos, ni su profundidad, ni nada. Bueno, la entropía es una buena heurística, es la que generalmente se utiliza, pero no es la única, ¿vale? Que se puede utilizar. De hecho, muchos de los muchos de los frameworks de generación de algoritmos de árboles, pues como puede ser el propio Scikit, tienen muchas configuraciones para escoger unas métricas u otras. No es la única, ¿vale? Lo que pasa es que la entropía es de las más generalistas, ¿de acuerdo? Se comporta bien, se calcula rápido, se basa en la estadística, ¿vale? Al fin y al cabo es bastante coherente. Lo de los atributos continuos, que ya lo habíamos explicado, y si es un atributo escrito con muchos valores, lo que dije antes, es recomendable agruparlo. Esto es la explicación de cómo se construye un árbol, ¿vale? Desde el concepto de tener el conjunto de datos hasta generar mi árbol. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Vale, a ver, esto de los árboles, ya os digo, a mí lo que más me interesa realmente es, bueno, un poco que quede clara la idea general, ¿vale? Vamos entonces ahora a ver cómo generamos un árbol de decisión en Python. Como os digo, voy a ir explicando poquito a poco, ¿vale? Y voy a ir explicando las líneas, lo que hacemos en cada slide o en cada paso de código. Los códigos que yo voy a ver aquí os los pasaré, ¿vale? Cuando yo acabe de dar mis clases, que será lo que os digo, en principio la semana que viene, yo creo que en principio los jueves, os pasaré todo, ¿vale? Entonces, bueno, el dataset con el que yo explico esta parte de árboles es ese dataset, que es el de Sonar, ¿vale? Es un dataset, uso este porque es un dataset muy sencillo, ¿vale? Son 60 variables numéricas, ¿vale? Y una clase, y lo que se pretende es discriminar, ¿vale? Pues las señales de que si van a través de tienen que ver con un cilindro metálico o con una roca, ¿vale? No me voy a poner a explicar tampoco mucho, esto viene aquí explicado de cómo se ha sacado, etcétera, los valores de lo del Sonar, ¿vale? Pero que al fin y al cabo lo que os interesa son 60 variables, ¿de acuerdo? De tipo numérica que llegan a un valor para decidir si es roca R o metal M, ¿vale? A ver. Entonces, los ejemplos de código. Bueno, eso es code1.py, es lo que os digo que yo os iré dando, ¿vale? Realmente, o sea, que os daré cuando acabe las clases todos los códigos para que los tengáis. Lo primero, a ver, esto que voy a ver ya lo habéis visto, ¿vale? Lo habéis visto con Luis, lo habéis visto con Antonio, con lo cual no es nada nuevo, pero simplemente es para ir pasito a pasito. Aquí nada, lo que hacemos es importamos pandas, generamos un array, en este caso que es el call names, que lo que hago es generar un V1, V2, V3, V4, V5, ¿de acuerdo? Hasta el V60, ¿de acuerdo? A 61, perdón, que al fin y al cabo me va a representar las 60 variables, ¿de acuerdo? Que yo voy a generar. Y luego lo que hago es simplemente, además, meter una última variable que va a ser la clase, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener de la V1 a la V61, ¿de acuerdo? Y la clase. Y lo que hago es cargar todos esos, el dataset con, bueno, pandas CSV, y veis que le paso el fichero y el parámetro names, column names, que lo que hace es precisamente generar el data frame en el que voy a tener todos los datos. Va a estar una primera, digamos, fila que va a representar los nombres de las columnas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí todas las instancias. Si imprimo la cabecera, vemos que lo que tenemos es esto, ¿vale? Bien. Dividir el dataset en train y test. Bueno, esto voy a pararme un segundo, porque esto no lo he explicado, me estoy dando cuenta y debería haberlo explicado. Vamos a ver. Cuando vosotros vais a generar un modelo de Machine Learning, bueno, expliqué algo la semana pasada. No podéis coger y entrenar con el 100% de los datos que tenéis, ¿de acuerdo? Y validar contra esos mismos datos. Es decir, imaginaros que vosotros tenéis aquí, pues no sé,
5.000 instancias, ¿vale? 5.000 valores con sus 60 variables y si es metal o es roca. Si cogéis esos 5.000 valores para entrenar, cuando os pongáis a hacer el testing para ver si efectivamente funciona bien el modelo o no funciona, lo que os vais a encontrar es como un sesgo, ¿de acuerdo? Ese sesgo viene fundamentalmente dado por el hecho de que si yo entreno con un determinado modelo, perdón, con un determinado conjunto de datos y testeo con el mismo conjunto de datos, estoy testeando contra lo que he entrenado, con lo cual es previsible, de acuerdo, que los valores no sean realistas, no se ajusten a la realidad. Entonces, lo que se hace es que se dividen los conjuntos en lo que se denominan training y test. Bien, ¿cómo se divide eso en training y test o cuántos valores tienen training y test? Vale, normalmente se dividen en un 80% para entrenar y un 20% para testear, ¿de acuerdo? Esto puede variar. ¿Por qué puede variar? Puede variar por muchas cuestiones, ¿vale? Una de las más importantes por las que esto puede variar es el número de datos disponible. Si vosotros tenéis pocos datos, ¿de acuerdo? Claro, dices, esto es un caso poco realista, pero para que hagáis una idea. Imaginad que tenéis 100 elementos, ¿vale? Solamente 100 instancias para entrenar. 100 instancias son pocas para prácticamente cualquier tipo de problema y más dependiendo de la variabilidad o dimensionalidad que tenga, es decir, el número de variables que definan mi problema. Si tenemos 100, ¿de acuerdo? Coger y entrenar con 80 es perder un 20% que en este caso es muy representativo porque tengo unos números muy bajos que me pueden permitir que el entrenamiento sea, digamos, más eficaz. Entonces, hay otras maneras de dividir en conjuntos más pequeños que, bueno, os lo explicaré con un poquito más de calma el próximo día. Es una variación de lo que se llama la variación cruzada, concretamente que se llama leave one out, ¿vale? Lo que os digo, normalmente es entre 80 y 20, 70 y 30, 66, 34, suele ser los valores típicos, ¿vale? Pero como os digo, esto puede cambiar. Y es importante que lo hagáis así siempre. Vuestro conjunto de datos siempre lo tenéis que dividir en train y test. Perdonad, tengo al gato aquí un segundo. Voy a abrirle, darme un segundo. Ya, perdonad, pero estos son los idiosincrasias de dar clase en casa. Tienes al gato, al bebé, a quien sea. Bien, como iba diciendo, es algo que tenéis que hacer siempre, ¿de acuerdo? Para garantizar que el modelo, cuando os lo vayáis a evaluar, no esté sesgado. Aún así, el modelo puede estar sesgado por muchas razones, siendo una de ellas la distribución de los datos, ¿vale? Eso se soluciona con una cuestión que veremos, lo que os digo, seguramente. Yo creo que seguramente lo veremos la semana que viene, que es la validación cruzada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que hacemos a continuación, después de haber cargado los datos, es generar 4 conjuntos, ¿de acuerdo? Utilizando una función que se llama train-test-split, ¿de acuerdo? Y en la cual se le pasan varios parámetros. Lo primero es que se le pasa el conjunto el data frame, donde tengo todos los datos, quitando, en este caso, la clase, ¿vale? STF-drop quita la clase, ¿de acuerdo? Luego se le pasa la clase aparte solamente, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que hacemos es darle las 60 variables, ¿bien? Y luego le damos la clase, ¿vale? Bueno, el tema del axis igual a one, ¿vale? Es para quitar las, en este caso, columnas, ¿vale? Porque para que cuando haga el drop, ¿de acuerdo? Sea precisamente en base a una generación de columna. Luego le metemos la propia clase, con lo cual 60, la clase, y ahí le digo que cuando me divida el conjunto, ¿de acuerdo? En training y test, haga que training sea 70% y test sea 30%. A ver, en realidad le doy el parámetro del test, no hace falta darle el del training, ya directamente calcula el 100% menos o 1 menos el valor que le demos.
Y bueno, random state, que es simplemente la semilla que se va a utilizar para... es la semilla que se va a utilizar para hacer la división entre train y test. Porque cuando vosotros hacéis la división entre train y test, si tenéis 100 elementos y decís 70 a 30, podéis coger los 70 primeros elementos secuencialmente según los has leído del CSV y luego los otros 30, o al revés, los primeros 30 y los otros 70. Pero eso lo que genera es un pequeño bias, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo estás cogiéndolos en una secuencia que tú no sabes realmente si esa secuencia de cómo vienen tiene algún tipo de ordenación o tiene algún tipo de cuestión, ¿vale? Por ejemplo, podría pasar que todos los elementos estuvieran ya ordenados según la clase roca o metal. Y entonces quizás los del principio son todos de roca y todos los otros son de metal. Con lo cual, dependiendo de cómo esté desbalanceado el conjunto, estoy metiendo todos los de train, imaginaros todos los de roca en train y alguno de metal también en train, y luego todos los de test son de metal. Con lo cual, eso genera automáticamente un sesgo, ¿vale? Para cuando vaya a probar. De esta manera, lo que estamos diciendo es que genere estos subconjuntos cogiendo datos de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Y con una semilla determinada, que esta semilla lo que me va a permitir en un principio es garantizar que si yo vuelvo a ejecutar, ¿de acuerdo?, se mantenga la distribución. Es decir, si ejecuto varias veces, la teoría es que esa distribución se va a mantener, ¿vale? Vamos a verlo de todas maneras de manera visual, qué es lo que se genera con el train test split. Este es mi data frame original. Habíamos dicho que generábamos las variables, bueno, lógicamente hasta las 60, ¿vale? Este es un ejemplo sencillo. Y luego la clase. Cuando hacemos ese split, ¿de acuerdo? Lo que hace es, nos mete en el conjunto xtrain, bueno, aquí veis que pone 80-20 porque si os fijáis en la parte de arriba, he ejecutado con un test size de 0,2, ¿vale? Me da igual que haga 0,2 que haga 0,3. O sea, como os digo, se suele utilizar más el 20%, no sé muy bien por qué cuando hice ese ejemplo lo puse en el 30%. No me acuerdo, honestamente. ¿Vale? Entonces, el conjunto xtrain lo que tiene son los valores de entrada, ¿de acuerdo?, con los que yo voy a entrenar. Y eTrain contiene el resultado, ¿de acuerdo?, que se supone que hay para esos valores. ¿Bien? Y el xtest contiene los valores de entrada de la partición de test y el itest contiene cuál es la predicción o cuál es el valor esperado, ¿de acuerdo?, para ese 20%. Entonces, lo que hace es generar esos 4 conjuntos. Y ahora vamos a ver cómo usamos uno conjunto u otro, ¿vale? Esto es importante. Yo os lo digo sinceramente, además no me cuesta reconocerlo. Yo digamos que programar ya programo poco por poco tiempo, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones, sobre todo cuando yo estaba preparando estos materiales para estos cursos, cuando empecé con Python y con Scikit, es que a mí esto me chocaba, ¿vale? Esta división en estos 4 conjuntos, ¿vale? Porque lo normal es dividir en 2, training y test. Lo que pasa que aquí estos 2 se dividen además en 2 para, por un lado, quedaros con las variables input y para, por otro, quedarte con la output. Y eso tanto en train como en test. De ahí que se dividan 4, ¿vale? Porque train se divide en 2 y test se divide en 2. Entonces, a mí esto me resultaba un poco raro, pero bueno, es por cómo luego internamente funciona la generación de los modelos. Concretamente, aquí vamos a generar el decision tree desde Scikit. Lo que hacemos es generamos un objeto tree, ¿vale?, con decision tree classifier. Aquí lo que os digo es que se puede utilizar como argumento, ¿de acuerdo?, el criterio de división de separación de ejemplos. Nosotros hemos visto la entropía, ¿de acuerdo? Por defecto, aquí se utiliza un método que se llama Gini, ¿de acuerdo? Que en su momento, honestamente, lo leí, recuerdo que vi un poco en qué consistía, pero ahora mismo no me preguntéis porque no recuerdo 100% qué iba. Pero podemos usar la entropía, ¿vale? Se le pasa el parámetro criterion igual a entropy y utilizaría la entropía, simple y llanamente. Bien, creamos el clasificador, ¿vale? O creamos el modelo. ¿Cómo creamos el modelo? Una vez nosotros tenemos el objeto del árbol de decisión, lo que tenemos es que entrenarlo, ¿vale? ¿Cómo se entrena? Se entrena llamando a la función fit,
¿vale? Y se le pasan dos parámetros, xtrain y ytrain, ¿de acuerdo? O sea, se le dice, mira, con este 80%, ¿vale? O sea, este 80% son con lo que vas a entrenar, ¿de acuerdo? En realidad, lo que le estás dando es este 80%, los dos conjuntos. Lo que pasa que, como os digo, aquí se le pasa en dos conjuntos. En uno en el que vienen las variables de entrada y en otro en el que viene la clase o el output que estamos esperando, ¿de acuerdo? De ahí que se divida en dos, simple y llanamente. Con lo cual, generamos el árbol de decisión y, bueno, si lo que hago luego es un print, lo que me muestra es esto, ¿vale? Simplemente me muestra la configuración del árbol, ¿vale? Entonces aquí veis que, por ejemplo, aparece el criterio de Gini, ¿de acuerdo? Y, bueno, una serie de atributos, porque todos estos algoritmos son altamente parametrizables, ¿de acuerdo? De hecho, hay, diría, cursos enteros de parametrización, ¿de acuerdo? Yo aquí no me meto con ello porque, honestamente, muchos de esos atributos no me los sé y los pocos que me pueda saber, muchos tendría hasta que recordarlo. Pero lo que os quiero decir es que esa configuración, pues luego tiene sus razones y tiene sus historias, ¿vale? En función de lo que necesitéis, puede ser que, oye, mira, necesito coger y que el max lymph nodes sea esto, porque lo que quiero es hacer un pequeño, digamos, pruning del árbol y no quiero que haya más de un número determinado de nodos hoja, o lo que quiero es que el número mínimo de ejemplos para hacer un split, en vez de ser 2, sea no sé cuánto, ¿vale? Esas son decisiones luego también de configuración del propio modelo. Con eso, realmente, nosotros aquí con esto ya tenemos nuestro modelo hecho. De puta madre, ¿vale? Ya tengo mi modelo, ya puedo coger y hacer predicciones. Vale, pero antes de predecir, vamos a predecir, pero vamos a ver, sobre todo, vamos a evaluarlo, ¿de acuerdo? A la vez que predecimos. Nosotros nos habíamos quedado en este tree.fit, ¿vale? Donde le dábamos los valores del xtrain e ytrain. Y para predecir, ¿de acuerdo? Lo que vamos en este caso es vamos a usar la función predict, ¿de acuerdo? Y le vamos a pasar el xtest. Y ese valor de xtest, esas predicciones sobre xtest las vamos a guardar en uno que se llama ipred. Volvemos atrás. Le vamos a pasar esto. Estas de aquí abajo, este 20% se lo pasamos y lo guardamos en una que se llama ipred, no itest. Esta es aparte, esta no la hemos usado todavía. Ipred. O sea, lo que vamos a decir es, teníamos 100 ejemplos, entrenaste con 80, ¿de acuerdo? Con los 20 restantes, te paso los 20, te digo para los 20 sus inputs y quiero que para cada uno me digas si es roca, si es metal, si es roca, si es metal, si es roca, si es metal, si es esto, si es otro. Quiero que clasifiques. Y aquí es donde llega la parte divertida y es, vale, yo te lo clasifico y te digo, oye, estos 20, el primero roca, el segundo roca, tercero metal, roca, hasta los 20. Entonces, me da los valores del modelo. Pero como yo sé cuáles son los valores reales, que los tengo en itest, los puedo contrastar y puedo decir, cuando me dijiste roca, era roca. Cuando me dijiste roca, era metal. Cuando me dijiste metal, era metal. Cuando me dijiste metal, era roca. En el primero falló, en el cuarto falló, el segundo y el tercero estaban bien, ¿de acuerdo? Y en uno es un true positive, en uno es un false positive y en otro es un false negative, ¿vale? Todo lo del false positive o el false negative depende fundamentalmente de cómo consideremos que es algo positivo o es algo negativo. Es algo bastante a veces complicado de visualizar cuando nuestras variables de salida no es un sí o un no, es un roca o metal, enfermo o no enfermo, ¿vale? Es simplemente cuestión de que nos centremos en qué consideramos una predicción positiva, el metal, y una negativa, la roca, o al revés, me da igual, pero eso es importante porque si no, los números simplemente se cambian, ¿vale? O sea, que si tú dices que uno es, el positive es roca y el negative es metal, ¿de acuerdo? Pues los false positives serán unos y los false negatives serán otros, que serían a la inversa de si dices al revés, ¿vale? Se cambian, ¿no? Tampoco tiene mucha mayor historia, pero es importante que tengamos claro cuál definimos como positivo. ¿Por qué? Porque si yo luego lo que quiero es mejorar mi algoritmo, porque lo que quiero es reducir los false positive, tengo que tener claro, ¿vale?, cuáles son los false positive de verdad, ¿de acuerdo? O sea que esto, importante para que no os liéis la madeja, simple y llanamente. Bien, entonces, bien, lo que hacemos luego después de predecir es que tenemos ipred, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, ¿de acuerdo? Predecimos esos 20 ejemplos
y tengo IPRED, y luego tengo ITEST, que son los valores reales del test. Y este Classification Report lo que hace fundamentalmente es generar un informe, ¿de acuerdo? Que vais a ver ahora en qué consiste, pero lo que hace es calcular métricas como es Precision, Recall, F1 Score y en este caso, son las tres principales. Que de momento no os tienen por qué sonar más allá de que las hemos mencionado mucho, que las explicaré en una de las dos clases que quedan. Y luego lo que hago es este conf, ¿vale? Es generar un data frame nuevo simplemente para generar la matriz de confusión, ¿vale? Con este Confusion Matrix, ITEST y PRED, ¿de acuerdo? Mismo orden, si les cambiáis lo que haces es invertirlas, pues lo que hago es definir las columnas, ¿de acuerdo? Si es predecido metal, si es predecido roca, si es true metal o es true roca. Entonces, lo vemos aquí. El primer ejemplo, lo primero, el Classification Report, es lo primero que vemos arriba, donde me muestra Precision, Recall, F1 Score, ¿de acuerdo? Para cada una de las clases, ¿de acuerdo? Que en realidad lo que puedo calcular es la media, al fin y al cabo, del 0,68 y el 0,76, sumo y dividido entre 2. Lo que pasa es que me lo calcula de manera independiente por cada clase. Tampoco tiene mayor importancia. Y luego la parte de abajo es la matriz de confusión, donde yo aquí digo, se considera la roca positiva, ¿vale? Y se considera el metal como negativo, para que entendamos cuándo es un true positive o cuándo es un true negative. Entonces, por ejemplo, los false positive son estos 12, ¿vale? Que es cuando dice que la roca sí que es true rock, pero predice metal, ¿vale? Entonces, es un falso positivo, el otro falso negativo, etcétera, ¿vale? Esto es simplemente tenerlo claro. ¿Bien? Pero tenerlo claro porque nuestras métricas de evaluación no dependen solo de Precision, Recall, etcétera. Dependen de entender claramente que puede que lo que me interese sea reducir los True Positive o los... True Positive no. Los True Positive no te va a interesar. Reducir los False Positive en detrimento de una métrica u otra, ¿vale? De un valor de métrica u otro. Vale, lo siguiente es la visualización y ya estamos con esto casi acabando. Una de las partes más interesantes de los árboles de decisión es que, como os digo, es un algoritmo y es un método que permite visualizar los resultados de una manera bastante sencilla, ¿de acuerdo? Y sobre todo entender el modelo que se ha generado. Partiendo de la base de todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo único que veis es que aquí ya he quitado esto del IPRED, Predict, Classification Report, porque eso es para medir, eso es mi evaluación del árbol. Ahora, ¿de acuerdo? Lo que hago es que después del fit hago este .data, ¿vale? Y lo que hago es utilizar una... me estoy dando cuenta... vale, de acuerdo. Que el tree... vale, que lo tengo aquí. Uso una función de la clase tree, ¿de acuerdo? De sklearn, que es Export Graph Bit, ¿vale? Ahora os explico lo que es el Graph Bit. Pero bueno, básicamente le paso parámetros. El árbol, ¿vale? El outfile, porque no lo quiero, en este caso, creo que me parece para serializarlo, no lo quiero meter en un fichero JPG, etcétera, sino simplemente quiero que me muestre la ventanita. El feature names, que son las columnas, ¿de acuerdo? Que lo cojo en este caso de xtest, ¿de acuerdo? Xtest. Lo tengo aquí abajo, pero podría cogerlo de xtrain. En realidad, las columnas son las mismas, ¿vale? Estén en un data frame o en el otro. Las class names, ¿de acuerdo? Metal y rock. Y, una serie de parámetros ahí que no recuerdo ahora mismo qué eran, ¿vale? Special characters para que pueda imprimir un carácter raro. El fill, creo que es para que los nodos, si no recuerdo mal, aparezcan rellenos en colorido. Y rounded, creo que, si no recuerdo mal, es porque genera el nodo así con curva, ¿vale? No lo genera completamente cuadrado, si no recuerdo mal, ¿vale? Os hablo muy de memoria. Tampoco son parámetros que tampoco son especialmente relevantes. Y lo que hago es luego usar este graphbit.source, ¿vale? Con este .data, que es lo que acabo de generar aquí, file name, en este caso tree output y el formato PNG. Y luego llamo a render, ¿vale? Entonces, ahora vuelvo hacia atrás, perdón, y vemos esto, pero bueno, la idea es esta, ¿de acuerdo? Que me genera este árbol. Entonces, me genera este árbol donde lo que veo es que la primera variable, ¿de acuerdo? Que sería la que minimizó, estamos usando Gini, ¿vale? Pero la que en caso de la entropía hubiera minimizado el valor de la entropía y por lo tanto hubiera maximizado la separación de ejemplos, era la V11, ¿de acuerdo?
Y entonces vemos ahí lo que va generando en función de un nodo u otro, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que aquí estamos trabajando con valores numéricos, ¿de acuerdo? El dataset no son valores discretos. Bien, y esto es lo que me genera el árbol, ¿vale? Llegando a diferentes nodos hoja en función de lo que quiera. Lo que os quería decir de GraphViz es que, bueno, GraphViz es un software externo que tienes que tener instalado aparte para poder generar esto, ¿vale? Porque realmente Python las propias librerías de visualización, no sé si se podrá hacer igual con Matplotlib o con alguna otra, visualizar el árbol, ¿vale? La verdad que no lo sé. Pero bueno, con GraphViz se puede hacer relativamente fácil. La idea es simplemente descargarlo, instalarlo y luego hay que actualizar el path, al menos en sistemas Windows. Básicamente, ¿por qué el path? Porque este código de Python lo que va a hacer internamente es llamar al punto exe de GraphViz y para saber dónde está el punto exe de GraphViz se va a ir a recogerlo a la variable de entorno path del sistema, que me va a decir, oye, el binario está aquí, con lo cual es la manera de cargarlo. Actualizar el path es muy sencillo, ¿vale? En Windows, por lo menos, es bastante trivial. Es irse a la configuración del sistema, irse a la variable path y añadir la carpeta, en este caso, donde están los ejecutables de GraphViz. Bueno, el pruning, ¿vale? Entonces, Python no tiene una opción de hacer post-pruning, ¿vale? O sea, de hacer esa poda del árbol como tal. Entonces, si quieres simplificar el modelo, hay que hacerlo durante la construcción. Esta es la diferencia de lo que yo os dije antes de cuáles son los pasos generales de la creación de un árbol. Se genera y se poda. Aquí no. Aquí lo que se hace es una poda, digamos, on the fly, ¿de acuerdo? Simplemente para hacer el pruning, ¿de acuerdo? Aquí del árbol, lo que hago es generar, simplemente pasarle una serie de parámetros, ¿vale? Como el número mínimo de ejemplos para dividir, el número mínimo de ejemplos en cada nodo hoja y el máximo de profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hace es simplemente generarme un árbol más condensado, ¿vale? Que puede ser interesante. Una cosa que luego hacía aquí era comparar los resultados del árbol con el pruning, ¿vale? Con el árbol en general, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que veríamos es el árbol original, ¿de acuerdo? Vuelvo a lo mismo, me baso en valores que habría que ver luego los true positive, false positive, etcétera, ¿de acuerdo? Que también veis que no hay una diferencia muy grande, porque fijaros, la media de precisión, ¿vale? Voy a irme a la métrica de precisión, que vuelvo a decir, no es la más adecuada, pero la voy a dejar ahí. La media de precisión es aquí en torno al 0,72 para el árbol original, mientras que para el prune, para el árbol que es reducido es del 0,70. Son 2 puntos, perdón, no 2 puntos, no son 2 puntos, es nada, o sea, ese 0,02 es muy poco. Con lo cual, dependiendo realmente de la cuestión que quieras aplicar, puede ser interesante quedarte hasta con el árbol podado, porque el árbol podado es más sencillo, ¿de acuerdo? No tiene tantas ramas, no tiene tanta profundidad, no tiene tantos nodos, con lo cual puede ser más sencillo. Realmente, lo que os iba a decir es que si quiero ir más allá de la precisión, me quiero mirar las matrices, vemos que en las matrices no hay cambios significativos. Vemos que aquí hay un elemento menos que hay aquí, ¿de acuerdo? Básicamente es que se han movido elementos, ¿de acuerdo? Aquí, este que había aquí 6 pasa para acá probablemente y estos 3 pasan para acá, porque este pasa de 19 a 16, de 12 a 15, son los 3 que gana uno, los que pierde el otro y en la parte de arriba lo mismo, ¿vale? Uno que gana uno pierde el otro, con lo cual la diferencia, por eso la diferencia en precisión es tan poca. Pasa de 0,70 a 0,72, porque en realidad son 4 ejemplos que se han cambiado, ¿de acuerdo? No tiene mayor relevancia, no hay una diferencia especialmente grande. Y, vale, esto no lo vamos a ver porque quiero explicaros validación cruzada antes de verlo. Entonces, lo voy a dejar aquí, son menos cuarto, prefiero dejarlo aquí. Y estas slides de validación cruzada os las volveré a recordar cuando demos validación cruzada. Es lo último que quedaría de la parte de árboles, que ya no es tanto de árboles, es dentro de Python cómo hacer validación cruzada, pero no os voy a explicar un código de algo que no he explicado conceptualmente y que me requiere un poco más de tiempo verlo bien, ¿vale? No he estado mirando, la verdad, que mucho el chat al final, no sé si me habéis estado escribiendo, entiendo que probablemente no.
¿Vale? Me parece que no. Perfecto. O sea, eso es que está todo más o menos claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. No sé si he ido muy rápido, si he asumido demasiadas cosas, espero que no, ¿vale? Muchas cosas de Python asumo que ya las habéis visto, con lo cual asumo que las sabéis. La parte de árboles, la construcción creo que la he visto más o menos despacito y esto es aplicado, ¿vale? Este código os lo daré, lo podréis ejecutar y podréis comprobar que luego podéis aplicarlo al dataset que sea, ¿de acuerdo? Con las características que sea. Vale, pues si no hay dudas, lo dejamos aquí y nos veríamos el lunes a las 7, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el lunes, ¿vale? Chao.